Mira, papa. Esa camarera se parece muchísimo a mamá, gritó Sofía, apuntando con su dedito hacia la otra parte del restaurante. Al alzar la mirada del documento, Eduardo Méndez experimentó como todo a su alrededor parecía detenerse. Mientras se volvía despacio, la sangre abandonó su rostro al dirigir su mirada hacia donde indicaba su pequeña de 5 años. Allí estaba ella, como un espectro hecho realidad, con su presencia física, el rostro que había besado en incontables ocasiones, los ojos azules que lo habían contemplado con cariño durante una década, la sonrisa que se había esfumado para siempre en aquella noche lluviosa hace 3 años. Eduardo murmuró, «No es posible», mientras dejaba caer el vaso de agua sobre la mesa. Cuando la camarera vio el incidente, se aproximó con una bandeja sin platos y una sonrisa cálida que dejó a Eduardo sin aliento. Preguntó con total tranquilidad si estaban preparados para hacer su pedido, como si no se diera cuenta del impacto profundo que tenía en él. Eduardo hizo el intento de comunicarse, sin embargo, las palabras se resistieron a ser pronunciadas. Junto a él, Sofía observaba con sorpresa, sin poder cerrar la boca, cambiando su atención entre la camarera y la imagen de su madre, que guardaba siempre en un diminuto colgante. «¿Está usted en buen estado, caballero?». La mujer expresaba una auténtica inquietud en su voz. Eduardo logró decir finalmente, «Usted se parece exactamente a mi difunta esposa». La camarera se puso pálida, evidenciando su incomodidad ante la situación. «Mis disculpas, no fue mi intención». «No, por favor», intervino Eduardo, recobrando algo de serenidad. «No es necesario que se disculpe, simplemente la similitud es desconcertante». «¿Se refiere a mi madre?», preguntó Sofía con la inocencia directa de un niño. «Al llegar al cielo, ¿te convertiste en camarera?». La dama observó a Sofía con compasión y confusión entremezcladas, antes de dirigir nuevamente su mirada a Eduardo, quien parecía a punto de perder el conocimiento. Al fin, expresó, «Soy Luisa Oliveira», dejando la bandeja a un lado y tomando asiento en una silla desocupada, olvidando por completo su rol de camarera. Añadió, «Aunque resulte curioso, fui adoptada siendo una bebé, siempre tuve la certeza de tener una hermana gemela». La taberna Cantiño en Lisboa, antes el sitio predilecto de Eduardo y Elena, ahora daba vueltas a su alrededor como un carrusel descontrolado. La casualidad resultaba excesivamente precisa, extremadamente despiadada. Durante 3 años, había evitado visitar este sitio desde que perdió a Elena. Finalmente, reunió el coraje para regresar con su hija y se encontró frente a frente con la viva representación de su difunta esposa. Eduardo mencionó de manera automática, «Elena vino al mundo el 12 de abril de 1992», como si estuviera recitando información de un archivo, en el Hospital San Luis. Los ojos de Luisa se agrandaron de repente. «Justo esa es la fecha en la que nací». En ese instante crucial, Sofía, sin percatarse de la importancia de la situación, mostró una gran sonrisa. «Según eso, tú eres mi tía», afirmó con la lógica sencilla propia de la niñez. «Una de mis tías guarda un gran parecido con mi madre». Eduardo presenció cómo Luisa trataba de asimilar estos datos. Su rostro reflejaba fielmente las mismas expresiones que Elena solía mostrar cuando se sorprendía. Incluso el más pequeño movimiento, la manera en que sus cejas se curvaban levemente, era exactamente igual. Sin embargo, también existían disparidades. Con un cabello más corto y de tono oscuro, las manos muestran pequeñas marcas de esfuerzo. Viste de manera modesta en contraste con las elegantes prendas de diseñador que solía llevar Elena. «Hace 3 años que falleció mi esposa», mencionó Eduardo en voz baja. «Un choque de vehículos». Nunca hizo referencia a tener una hermana gemela. Luisa respondió con lágrimas brotando en sus ojos, indicando que quizás no estaba al tanto. «Durante mucho tiempo, he intentado localizar a mi hermana sin éxito debido a la falta de datos precisos». Desde la cocina, una voz hizo llamar a Luisa. Con impaciencia, el gerente del restaurante la observaba. Deprisa, ella se puso de pie y expresó, «Debo regresar a mi labor». Sin embargo, ¿sería posible conversar más tarde? «Claro, si así lo desean». Eduardo asintió en silencio, sin poder articular ni una sola palabra. Al distanciarse Luisa,
Notó cómo la manita de Sofía se aferraba a la suya. Papá, ¿podemos regresar a visitar a la tía Luisa? Eduardo observó a su hija y encontró en sus ojos azules la misma mirada que tenían Elena y Luisa, una esperanza que había estado ausente por mucho tiempo. Por supuesto, mi princesa, contestó al fin. Considero que hay muchos temas de los que debemos conversar con ella. Ninguno de ellos podía prever lo que sucedería después de ese encuentro fortuito en un domingo común. Este evento cambiaría sus vidas de manera permanente al revelar secretos familiares ocultos por muchos años y reabrir heridas que nunca habían cicatrizado por completo. El lujoso Mercedes-Benz S-Class de Eduardo se estacionó frente al sencillo edificio de viviendas en el vecindario de Lapa. Los habitantes del barrio observaban con interés el elegante automóvil, que destacaba en esa vía angosta donde la mayoría se desplazaba en motocicletas viejas y autobuses abarrotados. Sofía, desde su asiento protector, consultó: ¿Es este el hogar de la tía Luisa? Así parece, mi princesa, contestó Eduardo, comprobando la ubicación en su dispositivo móvil. 3 días habían transcurrido desde la reunión en el restaurante. Durante ese tiempo, Eduardo apenas había descansado, revisando en su mente cada aspecto de su relación con Elena, buscando indicios que pudiera haber pasado por alto, señales de que ella tuviera conocimiento sobre su hermana gemela. En la entrada aguardaba Luisa, luciendo unos vaqueros y una camisa básica. A pesar de ello, la semejanza con Elena era tan sorprendente que Eduardo debió controlarse para no fijar la vista en ella. Expresó su agradecimiento por su presencia y ella, visiblemente inquieta, mencionó las dimensiones reducidas de su vivienda. Eduardo la interrumpió tranquilizándola. Nuestra intención es simplemente entablar una charla. El piso resultaba ser diminuto, con una estancia que se comunicaba con una cocina de concepto abierto, ejemplares de cocina amontonados en todos los rincones y unas cuantas plantas tratando de captar la luz que entraba por la ventana única. Sofía, indicando los libros, preguntó: ¿Disfrutas cocinar? Me dedico a la gastronomía, contestó Luisa con una sonrisa en el rostro. En el futuro, me encantaría contar con un restaurante propio. La charla se desarrolló de manera increíblemente fluida. Luisa compartió detalles de su niñez junto a sus padres adoptivos en las afueras de Sao Paulo, su empleo como camarera para financiar sus estudios y su larga búsqueda sin éxito de su hermana gemela. Explicó que Raimundo y Jurema, sus padres adoptivos, siempre le habían hablado con sinceridad sobre su adopción, aunque tenían escasa información al respecto. Tan solo una enfermera les había informado que yo tenía una hermana gemela y que la otra niña había sido acogida por una familia rica. Eduardo prestaba mucha atención, cotejando este relato con la escasa información que poseía acerca de los comienzos de Elena. Los Montenegro, los padres de su esposa, siempre habían mantenido en secreto la adopción de su hija. Elena creció sin hermanos, comentó Eduardo. Cuando Regina y Alberto Montenegro la adoptaron siendo un bebé, nunca hicieron referencia a una hermana gemela. Luisa, mostrando su teléfono, comentó que tenía algunas fotografías de cuando era niña. En las fotos se podía ver a una Elena Luisa pequeña en lugares sencillos, como un jardín con prendas colgadas, una escuela del Estado, festejos navideños modestos, todo lo contrario a las lujosas mansiones, escuelas privadas y viajes a Europa que habían sido parte de la vida de Elena. Eduardo anunció de repente que necesita contratar a un investigador para confirmar toda esta información. ¿No confías en mí? Luisa arrugó la frente de manera muy similar a Elena cuando se molestaba, lo cual provocó un escalofrío en Eduardo. No es ese el caso, pero existen numerosas interrogantes que aún no han sido resueltas. ¿Cuál fue el motivo de su separación? ¿Cómo es posible que los Montenegro jamás hicieran referencia a tu presencia? Si en verdad eres la hermana de Elena, eso implica que formas parte de la familia de Sofía. Después de investigar el apartamento, la pequeña volvió corriendo al oír que la llamaban. Con sencillez expresó su aprecio por su tía Luisa. Cuando reflexiona, su rostro se asemeja al de su madre. El sonido del timbre rompió la tranquilidad del instante. Al abrir la puerta, Luisa se encontró con un joven fornido vestido con indumentaria de motociclista. Visiblemente incómoda, le expresó a Marcelo su sorpresa por haber llegado tan pronto. Al ingresar al piso,
Marcelo Santos observó a Eduardo y Sofía con recelo, evaluándolos de manera rápida. ¿Estoy interrumpiendo algo?, inquirió al dejar su casco en la encimera de la cocina. Luisa lo presentó a sus amigos Eduardo y Sofía como Marcelo, su pareja, mientras que a ellos los describió como sus amigos. Al describirlos, Eduardo percibió la incertidumbre en su tono de voz. ¿Podrías especificar con precisión a qué te refieres? ¿Qué hay de la familia? Un encuentro entre desconocidos unidos por un vínculo genético. Eduardo saludó cortésmente, ofreciendo su mano. Marcelo la abrazó con una intensidad excesiva. ¿Conocidos del local?, indagó con desconfianza, manteniendo la mirada en Eduardo. Es un tema complejo, contestó Luisa. Te daré detalles más tarde. La atmósfera se había vuelto notablemente tensa. Eduardo consultó la hora en su reloj, encontrando una razón para proponer. Sería conveniente marcharnos, expresó mientras tomaba la mano de Sofía, aunque desearía continuar con este diálogo. ¿Sería posible que te llame por teléfono? Luisa asintió al despedirse, conduciéndolos hacia la salida, mientras Marcelo los miraba con los brazos enlazados. Una vez dentro del vehículo, Sofía formuló una pregunta. ¿Cuál era la razón por la que el novio de la tía Luisa mostraba un semblante de enfado? Al encender el motor, Eduardo dejó escapar un suspiro. En ocasiones, los mayores nos confundimos, mi querida princesa. Esta situación inusual no es comprendida por todos. Al día siguiente, en su sofisticada oficina en el centro financiero, Eduardo se encontró con Danilo Vasconcelos, un detective privado que había colaborado con él en el pasado en temas de negocios. Después de detallar la circunstancia, Eduardo hizo hincapié en la importancia de mantener total confidencialidad. Los Montenegro son individuos influyentes, y dudo que les guste saber que estoy indagando sobre este asunto. Comprendo, respondió Danilo mientras tomaba apuntes. Iniciaré con el proceso de inscripción de nacimientos, los expedientes de adopción y conversaciones con exempleados del hospital. ¿Podrías facilitarme el contacto de algún familiar de los Montenegro que sea más accesible para comunicarnos? Eduardo consideró a Alberto, su suegro, quien solía ser más afectuoso que Regina. Quizás sería mejor allanar el camino antes. En su piso, Luisa se veía en la situación de responder a las preguntas de Marcelo. Él, caminando de un lado a otro en la diminuta estancia, le preguntaba sobre la identidad del hombre del Mercedes y el motivo por el cual llevaba a una niña. Luisa finalmente explicó que se trata del viudo de su hermana gemela. ¿Qué tipo de amistad es esa?, cuestionó. Una hermana a la que jamás tuve la oportunidad de conocer. La pequeña es mi familiar, hija de mi hermano. De repente, Marcelo se detuvo completamente, mostrando un rostro que reflejaba tanto incredulidad como confusión. ¿Cómo? Luisa explicó que nunca había mencionado a su hermana gemela porque nunca la había encontrado. Al menos hasta ese momento, o más bien, nunca había encontrado a su familia. Falleció hace 3 años. Mientras Luisa relataba toda la narración, notó cómo el semblante de Marcelo se transformaba. No se trataba únicamente de celos, sino de algo de mayor complejidad. Sensación de temor. Entonces, ¿ahora formas parte de la familia de personas adineradas? A pesar de su tono sarcástico, mostraba una fragilidad oculta. Imagino que pronto te cambiarás a un ático en Higienópolis y dejarás atrás este sitio. ¿Y en cuanto a mí?, le contestó Luisa, rechazando la idea de que fuera absurda, aunque en su interior se cuestionaba de qué manera esta revelación transformaría su vida. Tan solo deseo descubrir la autenticidad acerca de mis raíces, sobre la identidad de mi hermana. Marcelo clavó la mirada en ella. Luisa, es importante que estés atenta. Las personas adineradas siguen normas distintas. Los secretos dentro de una familia pueden representar un riesgo. Ninguno de los dos imaginaba lo profética que sería esa advertencia. La imponente residencia de los Montenegro en el vecindario de Morumbí era un símbolo del poder y la fortuna adquiridos a lo largo de muchos años. Al tocar el timbre, Eduardo inhaló con calma para estar listo. Junto a él, Danilo Vasconcelos se mantenía con una expresión seria, sosteniendo su maletín de piel.
Fue un mayordomo quien los guió por pasillos adornados con obras de arte europeas hasta llegar a una sala donde Regina Montenegro aguardaba, sentada majestuosamente en su asiento. A los 67 años, Regina conservaba su distinción y firmeza que la habían destacado como una precursora en el ámbito financiero. «Qué inesperado encontrarte, Eduardo», expresó ella permaneciendo sentada. «No tengo registro de haber programado un encuentro familiar». «¿Y quién es este señor?», cuestionó Regina. Eduardo respondió que era necesario abordar el tema de Elena, sin tomar en cuenta el protocolo que su suegra apreciaba tanto. En concreto, quería discutir acerca de la adopción de Elena y su hermana gemela. Regina palideció brevemente, aunque logró recobrar la calma con notable prontitud. «No tengo ni idea de lo que estás mencionando. Elena era la única hija que teníamos». «Los dos sabemos que eso no es verdad», replicó Eduardo. «Tuve el placer de encontrarme con Luisa Oliveira. Es imposible negar la similitud que existe». Regina frunció los labios mientras observaba detenidamente a Danilo. «Este individuo es», se presentó Danilo Vasconcelos, detective privado. «Nos encontramos reconstruyendo la narración de las hermanas Oliveira Montenegro». «¿Quiénes son ellas?», preguntó Alberto Montenegro desde la entrada, con su voz resonando en la habitación. El anciano de 70 años lucía notablemente más viejo que su esposa tras el fallecimiento de Elena. Su cabello estaba completamente canoso y su postura algo encorvada. Eduardo informó que la esposa tenía asuntos por aclarar. De manera pausada, Alberto se aproximó con una expresión de auténtico desconcierto en su rostro. «Regina, ¿puedes explicarme de qué va esto?». Regina dejó escapar un suspiro, sintiéndose vencida por primera vez en muchos años. «Por favor, toma asiento, Alberto. Podría tener un impacto en tu salud cardiovascular». En el transcurso de la próxima hora, Regina desveló un secreto que había mantenido oculto por 3 décadas. Elena era una de 2 hermanas gemelas idénticas. Las niñas fueron separadas por conveniencia administrativa, tal como lo detalló Regina con una actitud fría y profesional. «Nos propusieron solo a una de las niñas en la agencia de adopción», comentó. «Resultaba más sencillo ubicar a las bebés de forma individual. Nuestra posición social nos permitió obtener la prioridad». Eduardo expresaba con indignación si Regina consideraba que Elena merecía conocer la existencia de su hermana. Regina cuestionó el propósito de revelar esa información, planteando si solo provocaría una obsesión en Elena por una desconocida. ¿Por qué motivo pondría en duda su posición dentro de nuestra familia? La resguardamos de un problema que no era necesario. Alberto se veía muy afectado. Expresó: «No tenía conocimiento de eso, Eduardo. Te prometo en nombre de los recuerdos que compartimos con nuestra hija». Elena estaba al tanto de eso. Danilo interrumpió al sacar su portafolio. Al menos eso era lo que pensaba. Sacó un diminuto cuaderno con una cubierta de piel que Eduardo identificó al instante. El cuaderno de Elena, descubierto entre sus cosas tras el incidente, permaneció sin ser abierto por falta de coraje. Danilo explicó: «Hallamos esto entre las pertenencias que el señor Méndez guarda. Los últimos posts resultan especialmente esclarecedores». Con manos temblorosas, Eduardo agarró el periódico y leyó en voz alta: «El 3 de mayo. Hallé unos papeles peculiares en el despacho de mi padre. En mi acta de nacimiento hay una anotación que me resulta desconocida. Uno de los 2 gemelos. Tengo un hermano o una hermana. ¿Cómo es posible que nunca me hayan comunicado eso? El 7 de mayo. Mi madre continúa sin responder a mis interrogantes. Enfrenté la situación de frente y ella me advirtió que dejara de buscar cosas que no existen, aunque su mirada reveló la verdad. Además, el 12 de mayo hay algo adicional. He contratado a una persona para realizar una investigación. En caso de tener un hermano gemelo, lo hallaré. Tengo el derecho de estar informado». El último registro se realizó el 15 de mayo, tan solo 3 días antes de que ocurriera el trágico suceso que terminó con su vida. «La hallé. Poseo una hermana idéntica. El nombre que ella lleva es Luisa Oliveira. Labora en un establecimiento gastronómico ubicado en La Lapa. Mañana tengo planes de visitarla.
No revelaré esta información a nadie, ni siquiera a Eduardo. Me gustaría que fuera una sorpresa para él. El peso del silencio que vino después era tan intenso que parecía materializarse en la habitación. Regina optó por cerrar los ojos, como si fuese capaz de alejarse de la realidad. Alberto lloraba en silencio. Eduardo susurró con apenas un murmullo que nunca tuvo la oportunidad de conocerla. Falleció antes de tener la oportunidad de reunirse con su hermana. Regina, algo más serena, mencionó que fue una coincidencia trágica. ¿Fue así? Una ceja fue alzada por Danilo. Mientras se dirigía hacia el barrio de Lapa, Elena sufrió un accidente. No asistió a la clase de yoga en Jardins, tal como mencionó a las autoridades. El rostro de Regina palideció. ¡Qué tontería! Desconoce. Danilo interrumpió, señalando que las cámaras de tráfico verifican su recorrido. ¿Existe algo adicional? Tras el choque, el técnico que inspeccionó el auto descubrió algo poco común. Se observaban indicios de que los frenos habían sido alterados. De repente, Eduardo se puso de pie. ¿Quieres decir que no ocurrió de forma fortuita? Alguien debería. Estoy señalando que hay interrogantes pendientes, contestó Danilo con precaución. Tal vez sería conveniente conversar con todos los individuos que tenían conocimiento de la búsqueda de la hermana de Elena. Eduardo fijó sus ojos en Regina, cuya expresión facial se había vuelto inexpresiva. Ella expresó su incredulidad ante la situación. Estás culpando a la familia de tu pareja utilizando teorías conspirativas sin fundamento. Eduardo afirmó que, por el momento, no está señalando a nadie, pero se propone averiguar la verdad sobre lo sucedido a Elena y quienes más participaron en el asunto. Mientras tanto, en una zona diferente de la ciudad, Luisa era contactada por Eduardo. Descubrí algo. El diario personal de Elena. Antes de fallecer, ella te estaba buscando. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar la revelación. Lo que había iniciado como la exploración de quién era, ahora se tornaba en algo más sombrío. En el epicentro se encontraba Regina Montenegro, una mujer decidida a salvaguardar los misterios de su familia sin importar qué. En la residencia de Eduardo, ubicada en Alto de Piñeiros, resonaban las carcajadas de los niños después de un lapso de 3 años. Mientras Sofía se divertía persiguiendo las burbujas creadas por Luisa, el sonido alegre de sus risas llenaba los pasillos de la antigua mansión, que durante mucho tiempo había estado sumida en la tristeza y el silencio. Desde el balcón, Eduardo contemplaba la situación con sentimientos encontrados. Observar a Sofía tan contenta le reconfortaba. Sin embargo, ver a Luisa, que se asemejaba tanto a Elena, divirtiéndose en el jardín donde solía estar su esposa por las tardes, generaba una sensación de repetición casi insoportable. Doña Concepción observó a la niña, quien lucía muy alegre, mientras dejaba una bandeja con limonada al lado de Eduardo. Esa joven posee una habilidad única. Después del fallecimiento de Elena, Eduardo decidió conservar en su hogar únicamente a Doña Conceizón, la gobernanta que había servido a la familia Méndez por más de 10 años. Además de desempeñar su labor como empleada, se había transformado en una especie de madre para Sofía y en una confidente discreta para Eduardo. Eduardo susurró, se asemeja tanto a ella, Concepción, no solo en apariencia, sino también en sus movimientos y su risa. Con sabiduría práctica, la mujer respondió, pero no es ella, y usted debe ser precavido con eso, señor Eduardo. Cuando el corazón sufre, a menudo resulta complicado no mezclar las situaciones. El timbre sonó y cortó la charla. Doña Concepción se dirigió a recibir a alguien y volvió en compañía de Danilo Vasconcelos, cuya seriedad en el rostro destacaba frente a la felicidad del entorno ajardinado. El investigador fue directo al grano, necesitamos tener una conversación. Eduardo asintió mientras lo guiaba hacia su oficina. Luisa, al percatarse de la presencia de Danilo, gestualizó que se uniría a ellos en breve. Al llegar a la oficina, Danilo sacó diferentes archivos de su portafolio. Empezó a hablar, he profundizado en la investigación sobre Marcelo Santos, la pareja de Luisa, dijo. Existe algo que no cuadra. Antes de dedicarme a conducir para una aplicación, desempeñaba labores de mecánico en un taller ubicado en Lapa,
el cual era el lugar al que Elena llevó su vehículo 3 días previos al incidente. Eduardo experimentó un estremecimiento en su espalda. Lo que planteas es... No estoy planteando nada aún, explicó Danilo. Pero es una casualidad que requiere ser indagada, sobre todo teniendo en cuenta que Marcelo empezó a salir con Luisa alrededor de 6 meses después del incidente con Elena. Al abrirse la puerta, Luisa hizo su entrada con un rubor en las mejillas tras jugar con Sofía. Al percatarse de la atmósfera tensa, preguntó, ¿cuál es el tema de conversación? Eduardo y Danilo se miraron brevemente, mientras Eduardo consideraba la posibilidad de comunicarle sus dudas a Danilo. En cuanto a Marcelo, contestó al fin. Existe información que es importante que conozcas. Mientras Eduardo detallaba la relación encontrada, el semblante de Luisa experimentó una transición de desconcierto a incredulidad, y al final, se transformó en una combinación de espanto y enojo. Es ridículo, se quejó. Marcelo no estaría involucrado en... No, no se puede. No estamos señalando a nadie, añadió Danilo. Pero es necesario conversar con él, comprender por qué nunca mencionó que estuvo empleado en el taller donde Elena llevó su vehículo antes de fallecer. Sentada en el sofá, Luisa mostraba claramente su agitación. Expresó, esto es completamente absurdo. Hace 15 días. Todo transcurría con normalidad en mi día a día. Acabo de descubrir que tenía una hermana gemela, la cual falleció antes de que pudiéramos encontrarnos, posiblemente de forma violenta, y existe la posibilidad de que mi pareja esté implicada. Eduardo se aproximó a ella con dudas sobre cómo reconfortarla. Justo cuando iba a hablar, Sofía entró de repente en la oficina. La niña se acercó corriendo a Luisa y le preguntó por qué todos parecían estar serios, preocupada de si su tía Luisa estaba triste. Luisa enjugó una lágrima velozmente y le sonrió a la pequeña. Explicó que simplemente se sentía algo fatigada por jugar tanto. Eduardo propuso que Sofía enseñara a Luisa su variedad de conchas, con la intención de hablar a solas con Danilo. Al salir las dos mujeres, Eduardo se dirigió al investigador para preguntarle por las conexiones adicionales descubiertas. Danilo informó que los Montenegro habían anulado una transacción significativa hacia una cuenta en las Islas Caimán justo después de la ceremonia fúnebre de Elena. Además, hay algo adicional. Alberto no es el padre real de las gemelas. ¿Cómo? Eduardo se sorprendió muchísimo. Hallé documentos médicos antiguos. Alberto padece de una condición genética que le impide tener descendencia. Siempre ha sido así. La revelación aportaba una mayor profundidad al enigma, sumando así más complejidad al misterio. En caso de que Alberto no fuera el progenitor biológico, ¿quién sería entonces el padre? ¿Cómo se relacionaba esto con la división de las gemelas y el presunto acto de sabotaje al vehículo de Elena? En aquella noche, una vez que Sofía se hubo dormido y Luisa se retirara a su piso, rechazando la oferta de Eduardo para quedarse, siendo plenamente consciente de lo embarazoso que sería, Eduardo se vio examinando antiguos álbumes de fotografías. En uno de ellos descubrió una imagen que no había observado previamente. Elena, en estado de gestación de Sofía, se encuentra en compañía de sus padres en la residencia de veraneo. En el trasfondo, apenas visible, se distinguía a un hombre de edad avanzada, posiblemente un trabajador, observando a Elena con una mirada que Eduardo identificaba ahora como anhelo. Evoqué una frase pronunciada por Elena en el pasado. En ocasiones percibo que mi padre me observa como si fuera una persona desconocida. Los pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido del teléfono. Luisa se encontraba con la voz llena de temblores. Eduardo Marcelo no se encuentra. Dejó un mensaje indicando que debe solucionar un asunto. Además, hay una cantidad de dinero faltante de nuestros ahorros. Eduardo, levantándose, advirtió que no se tomaran medidas al respecto. Me dirijo hacia ese lugar. Haz una llamada a Danilo. La red de misterios se volvía más tupida, generando en Eduardo una preocupante certeza de que todos corrían peligro, sobre todo Luisa, quien se había convertido en el eslabón final de una cadena que alguien ansiaba romper con desesperación. Bajo el aguacero inclemente, las calles de Sao Paulo se transformaban en torrentes y el tráfico en un completo desorden. Mientras se dirigía hacia el apartamento de Luisa,
Eduardo golpeaba el volante con impaciencia mientras su Mercedes avanzaba lentamente. La llamada le había generado inquietud. Marcelo ha desaparecido, hay dinero que falta y se encontró una nota enigmática. El teléfono comenzó a sonar. El individuo en cuestión respondía al nombre de Danilo. El investigador comunicó que se encontraba en el apartamento con Luisa y que habían descubierto algo de interés. Correspondência escrita. La relación entre Marcelo y Regina Montenegro. ¿Cómo? Eduardo experimentó cómo el aliento escapaba de su cuerpo. ¿Sobre qué tema están conversando? Aunque son imprecisas, se mencionan pagos y una tarea pendiente. La última se produjo hace un mes. Eduardo soltó una maldición en voz baja. Las piezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Asegúrate de que esté protegida. Estaré allí en un cuarto de hora. Al llegar al edificio de Luisa, se topó con Danilo custodiando la puerta. En lo alto del apartamento, Luisa se veía demacrada, sentada en el sofá entre montones de documentos y fotografías. Eduardo, sorprendido, indagó sobre el contenido. Con voz tenue, Luisa explicó que había hallado todo eso en una caja escondida bajo la cama de Marcelo. Se encuentran imágenes en las que aparezco. Fotografías tomadas previamente a nuestro encuentro. Como si alguien me estuviera persiguiendo. Eduardo se encargó de repasar las imágenes. Sin duda, se podía ver a Luisa en diferentes situaciones, saliendo de un restaurante, dirigiéndose a la escuela de cocina e incluso en la entrada de su antiguo edificio antes de trasladarse con Marcelo. Al sentarse a su lado, comentó, esto no ocurrió por casualidad. Ha venido a buscarte a propósito. ¿Cuál es la razón? No logro comprenderlo. ¿Por qué debería involucrarme con la familia Montenegro? Antes de contestar, Eduardo y Danilo se miraron brevemente. Pienso que Regina te consideraba una persona que representaba un peligro. Tal vez como una garantía. En caso de que Elena llegara a conocer la verdad acerca de su hermana, Regina podría requerir encontrar una forma de manejar la situación. ¿Infiltrando a un agente secreto en mi día a día? ¿Ha estado Marcelo simulando sentimientos hacia mí durante 2 años únicamente para mantenerme bajo vigilancia? El concepto resultó tan angustiante que Luisa se inclinó hacia adelante, como si hubiera sido golpeada. Eduardo intentó reconfortarla, pero no supo cómo hacerlo. ¿Qué términos podrían mitigar semejante acto de deslealtad? El instante fue interrumpido por el teléfono de Danilo. Salió al pasillo diciendo que necesitaba ocuparse de algo. Eduardo decidió enseñarle a Luisa las más recientes anotaciones del diario de Elena. Te estaba buscando, Luisa, ella. Descubrí que estabas ahí y deseaba encontrarte. Contaba con un proyecto. Con manos temblorosas, Luisa recorría las páginas, lágrimas silenciosas surcando su rostro. Perdió la vida en el intento de hallarme. Murmuró en voz baja. Ahora comprendo la razón. Regina preferia que no nos encontráramos. Jamás. Danilo volvió con un semblante serio. Se trataba de mi enlace en la fuerza policial. El vehículo de Marcelo fue hallado abandonado en las cercanías del aeropuerto. Ya se han encontrado otros. Acaban de hospitalizar a Regina Montenegro. Alberto contactó a los servicios de emergencia para informar que había ingerido pastillas. Eduardo, sorprendido, cuestionó. Estás intentando quitarte la vida. Podríamos encontrar una forma práctica de eludir los cuestionamientos, propuso Danilo. El móvil de Eduardo comenzó a sonar. Doña Conceizao hablaba con voz llena de preocupación. Señor Eduardo, ha habido una intrusión en la residencia. La ventana del estudio fue destrozada. La policía se dirige hacia aquí. Sofía? Un escalofrío recorrió su voz. Todo está en orden. La tengo guardada en mi cuarto. Nos aseguramos de que la puerta quede bien cerrada con llave. Permanece en ese lugar. Me dirijo hacia ese lugar. De un brinco se incorporó Eduardo, detallando de inmediato la circunstancia. Luisa, al ponerse de pie,
expresó. La situación se ha descontrolado, añadió, uniéndose a Eduardo. Resulta riesgoso. También es mi sobrina, contestó con determinación. No me quedaré oculto cuando mi familia corre peligro. El término familia se hizo eco en medio de ellos. En tan solo 14 días, habían pasado de ser desconocidos totales a estar conectados por vínculos más sólidos que los familiares. Un secreto revelado, una pena compartida y ahora un riesgo en común. Mientras se dirigía hacia su hogar, Danilo fue contactado nuevamente por teléfono. Hemos recibido la verificación. El vehículo de Elena sufrió un acto de sabotaje. Los frenos fueron ajustados por un experto. Eduardo, con los nudillos apretados en el volante, preguntó por Marcelo. Es muy probable que haya sido él. Antes de toparse por casualidad con Luisa, desempeñaba labores como técnico especializado en sistemas de frenado. Todo parecía encajar en un complicado puzzle de pesadilla. Regina se había percatado de que Elena estaba al tanto de la presencia de su hermana idéntica. Elena tenía pensado encontrarse con Luisa. Así que, de forma inesperada, los frenos de su vehículo dejaron de funcionar en el instante oportuno, y en la actualidad, 3 años más tarde, la situación parecía estar a punto de repetirse. Luisa cuestionó, ¿por qué en este momento? Si Regina pudo mantener este secreto por 3 años, ¿por qué preocuparse en este momento? Explicó Eduardo. El cuaderno, añadió. Nunca lo revisé hasta que Danilo lo descubrió. Existe algo adicional en ese lugar, algo que aún no hemos explorado por completo. Danilo murmuró sobre la verdadera identidad de su progenitor. En repetidas ocasiones, Elena hablaba de su búsqueda para descubrir quién era su padre biológico. Si Alberto no resulta ser el progenitor biológico de las gemelas. Luisa se apresuró a preguntar quién podría ser el padre. Además, ¿cuál es la relevancia de eso en este contexto? Al llegar a la residencia de Eduardo, se toparon con la presencia de 2 coches de policía en la entrada. En el estudio, un vidrio de la ventana estaba fracturado, mientras que varios agentes recopilaban huellas dactilares y tomaban fotografías. Al verlos llegar, Sofía corrió hacia ellos y se abrazó a su padre con alegría. «Papá, un intruso ingresó a la casa», gritó la pequeña, llena de miedo. La señora Conceicao me resguardó en su ropero. Eduardo rodeó a la joven con un abrazo firme, expresando su gratitud interna por su seguridad. Interrogó a uno de los agentes sobre lo que habían sustraído. Según parece, solo removieron documentos. Aunque el estudio se encuentra desordenado, hay objetos valiosos presentes. Eduardo y Danilo se miraron el uno al otro. No estaban en búsqueda de joyas ni efectivo. Estaban en la búsqueda de datos. Luisa se aproximó a Sofía y se inclinó para quedar a la altura de la niña. «Saludos, mi pequeña realeza. ¿Cómo te encuentras?» La pequeña asintió mientras se sonaba la nariz. «Tía Luisa, ¿permanecerás con nosotros?» «Me siento asustada». Luisa dirigió su mirada hacia Eduardo, quien asintió levemente. «Por supuesto, amor, me quedaré aquí esta noche. No tienes de qué preocuparte. Nadie te va a lastimar». En ese instante, Eduardo optó por tomar una determinación. No esperaremos a que Marcelo o Regina hagan algo adicional. Al día siguiente iremos a la comisaría con todo lo que poseemos. Luisa preguntó por la situación de Alberto. En caso de que Regina haya intentado quitarse la vida, él se encuentra acompañándola en el hospital. Eduardo solicitó que enviaran a alguien para vigilarlos, ya que en este momento no tiene confianza en ninguno de los dos, respondió Danilo. En aquella noche, con Sofía descansando y la residencia custodiada por agentes del orden, Eduardo y Luisa se acomodaron en el balcón, compartiendo una botella de vino. El silencio resultaba agradable, como si fueran viejos conocidos. Luisa, al fin, expresó, «En ocasiones me cuestiono cómo habría sido encontrarme con Elena. ¿Habríamos congeniado si nos hubiéramos conocido?» Una expresión de melancolía se dibujó en el rostro de Eduardo cuando sonrió. Era una persona apasionada y decidida. Al igual que tú. Luisa murmuró sobre cómo localizar a su hermana desaparecida, señalando que él no se detenía al perseguir lo que deseaba. ¿De qué manera puedo ubicarte?
confirmó Eduardo. Observa cuánto tuvo que pagar. Entre ellos se percibía una conexión latente. Elena falleció en su búsqueda incansable de la verdad. Ambos estaban expuestos al riesgo. Luisa afirmó con determinación que no permitiría que lastimaran a Sofía ni a él. Al contemplarla, Eduardo se quedó impactado por la fuerza con la que se expresó. En aquel instante, la similitud con Elena era tan intensa que resultaba dolorosa. Sin embargo, en Luisa también se percibía algo especial, algo exclusivo de ella, una determinación que se había desarrollado en situaciones muy distintas a las que habían influenciado a su hermana. No permitiré que te hagan daño tampoco, contestó Eduardo. He perdido a un olivo. No dejaré que otra se me escape. Cuando sus ojos se cruzaron, durante un instante breve, algo más que la tristeza que compartían se transmitió entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para mencionar. En Sao Paulo, Regina Montenegro recibía un trato especial en el Hospital Albert Einstein, reconocido por su exclusividad y atención de alta calidad a sus pacientes destacados. Se ofrece una habitación exclusiva con vistas al Parque Ibirapuera, un equipo médico especializado y medidas de seguridad discretas para garantizar la privacidad. Alberto Montenegro se encontraba sentado al lado de la cama de su esposa, mostrando en su rostro signos de cansancio y angustia. Al entrar Eduardo y Danilo, apenas alzó la vista. Me resulta poco inesperado encontrarte en este lugar, mencionó con un tono fatigado. Eduardo, sin prestar atención a la actitud desafiante, quiso saber sobre el estado de su esposa antes de asumir que venían a acusarla de otro delito. Por supuesto, todo en orden. Los doctores afirman que ingirió una cantidad de pastillas adecuada para provocarle daño, pero insuficiente para quitarle la vida. Resulta muy conveniente para respaldar tu hipótesis, ¿verdad? Danilo se mantuvo al lado de la puerta, vigilando a Regina mientras descansaba profundamente debido a la medicación que le habían dado. La apariencia de su cara, generalmente segura y serena, mostraba fragilidad. Eduardo se dirigió a Alberto, su suegro, y le expresó la necesidad de abordar el tema del progenitor de Elena y Luisa. El hombre mayor mostró claramente un cambio en su color de piel. Me resulta desconocido el tema del que estás hablando. Danilo intervino señalando que eres incapaz de tener descendencia. Se encuentra en tu historial clínico. Siempre has mantenido esa actitud. Alberto, con los ojos cerrados, parecía sentir la carga de muchos años de secretos que por fin lo abrumaban. Regina revelará que optamos por un donante desconocido, un doctor de total confianza y unos registros convenientemente extraviados. Eso no es cierto, insistió Eduardo. La realidad, se burló Alberto sin alegría. Siempre lograba conseguir lo que deseaba Regina, sin importar las consecuencias. Contando conmigo, un esposo que no podía concebir hijos pero poseía el linaje y la riqueza que ella anhelaba. Con esfuerzo se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, sin mirar a Eduardo ni a Danilo. Al tomar la decisión de ser madre, Regina investigó todas las alternativas disponibles. La adopción resultaba sencilla, aunque siempre hacía hincapié en la importancia de que la niña contara con una genética favorable. Con amargura en el tono, pronunció estas palabras finales. Así fue como se encontró con Javier Salinas, el conductor que trabajaba para nosotros. A pesar de no haber tenido una educación académica formal, destacaba por su atractivo, su inteligencia y su juventud. Eduardo contuvo el aliento. Empezaba a descifrar el rumbo de esta narración. Regina propuso pagar por unos servicios que no estaba en condiciones de ofrecer. Asumo que él estuvo de acuerdo con la idea, creyendo que sería una solución discreta. Desconocía la identidad de la persona con la que estaba interactuando. Con lágrimas resplandeciendo en sus ojos fatigados, Alberto se giró hacia el grupo. Al enterarse de que la mujer esperaba gemelas, se llenó de temor. Se podría definir a un bebé como fruto de un proceso de adopción. Sería más difícil con dos. Javier empezaba a sentir un fuerte apego a la idea de convertirse en padre. Danilo quiso saber qué había sido de él. Javier renunció formalmente y volvió a España. De manera no oficial, Alberto interrumpió la frase. Su silencio hablaba más que cualquier declaración.
Eduardo experimentó malestar estomacal. La maldad de Regina era aún más grande de lo que ella temía. ¿Tenías conocimiento de que ella fue la responsable de la eliminación de Javier? En ese instante, Alberto contestó que no. Años más tarde descubrí la existencia de cartas que él había tratado de enviar a Regina, interesándose por sus hijas. Correspondencia que jamás llegó a su destino. ¿Jamás expresaste tu opinión al respecto? Eduardo mostraba claramente su enojo. ¿Hacia la policía, dices? ¿Enfrentándome a mi propia esposa? Alberto hizo un gesto negativo con la cabeza. Opté por cuidar a Elena y brindarle la vida de lujo que se había ganado. Así fue, tuve que dejar atrás a la otra pequeña, una falta que he llevado conmigo desde siempre. Desde la cama, un leve susurro indicó que Regina estaba empezando a despertar. Despertó poco a poco, mirando primero a Alberto, luego a Eduardo y finalmente a Danilo. De repente, su rostro cambió de confusión a una actitud analítica. ¿Cuál es el motivo de su presencia en este lugar? La voz de ella, aunque tenue, mantenía su distintiva agudeza. Eduardo afirmó que estaban al tanto de todos los detalles sobre Javier Salinas, la separación de las gemelas y el encargo del asesinato de Elena al descubrir la verdad. Regina esbozó una sonrisa siniestra que no reflejaba en su mirada. «Haz la prueba». Avanzando, Danilo sacó su dispositivo móvil. Hemos capturado a Marcelo Santos. Esta mañana se presentó, portando pruebas contundentes de su implicación en el sabotaje del vehículo de Elena, y está preparado para declarar que actuó siguiendo sus instrucciones. En esa ocasión, Eduardo percibió auténtico temor en la mirada de Regina, aunque fue fugaz, ya que enseguida recuperó su habitual expresión imperturbable. La versión del mecánico contrastada con la mía. Un individuo sin renombre frente a una de las mujeres más destacadas en el ámbito financiero a nivel mundial. Que tengas suerte con eso, añadió Danilo. Además, contamos con las transferencias, 3 pagos de 500.000 reales cada uno, que se realizan de forma indirecta a través de compañías ficticias, pero que finalmente terminan en una cuenta a nombre de Marcelo. Aunque Regina no emitió palabra, su mutismo hablaba por sí solo. Alberto, quien había escuchado todo con creciente consternación, se tocó el pecho. ¿Has sido tú quien acabó con nuestra hija? Murmuró. ¿En relación a Elena? Expresó Regina con desapego. Ella no era nuestra hija, sino la hija de un conductor español y una mujer que nos la vendió. Ante la amenaza de arruinar nuestra obra conjunta con su insistencia en hallar a su familia biológica, me vi en la necesidad de resguardar nuestra herencia. Alberto dio un paso inestable, su rostro reflejando muestras de sufrimiento. Rápidamente, Eduardo se movió para sujetar al anciano que se desplomaba. Danilo, corriendo hacia la puerta, exclamó pidiendo asistencia. Cuando los doctores y el personal de enfermería entraron en la habitación, movieron a Alberto con prontitud a una camilla. Mientras se llevaban a su suegro, Eduardo escuchó el diagnóstico de un infarto. Regina se mantuvo quieta en la cama, mirando la situación con una indiferencia distante. Siempre mostró falta de fuerza, susurró. Aún en este momento. Eduardo observó a la persona frente a él con intensidad, sin poder entender su actitud tan distante. Le informó que los agentes de la ley acudirán para recabar su testimonio. Expresó. En esta ocasión, Regina, no existen recursos económicos ni poder que puedan librarte. Al abandonar la habitación para acompañar a los doctores que estaban cuidando a Alberto, Eduardo experimentó una extraña sensación de ausencia. La realidad acerca del fallecimiento de Elena no le brindó el consuelo anhelado, sino que aumentó su sufrimiento, confirmando que el ser malévolo responsable había estado presente todo este tiempo, mostrando una sonrisa en momentos fúnebres y celebraciones, abrazando a Sofía, con las manos manchadas de la sangre de su progenitora. En el pasillo, se topó con Luisa, quien había arribado en compañía de un agente de la ley. Danilo me contactó, declaró. ¿Verdad que sí? ¿Ha revelado Marcelo la verdad? Eduardo asintió con gesto grave, revelando que lo había confesado todo. Regina contrató a alguien para dañar el sistema de frenos del vehículo de Elena. Luisa, se planeó con antelación, se ideó de manera precisa para simular un incidente fortuito.
Luisa puso una mano en su boca, llena de horror. También estaba pensando en hacerlo. Marcelo ha sido designado para supervisarte. Garantizar que jamás se revelara la relación con Elena. Sin embargo, al encontrarnos en el restaurante, todo cambió y el plan se vino abajo. Saliendo de la sala de emergencias donde habían trasladado a Alberto, un doctor preguntó: ¿Es usted un pariente del señor Montenegro? Eduardo respondió de inmediato: sí, soy familiar. Le informaron que Alberto había tenido un infarto grave. Estamos esforzándonos al máximo, pero es necesario que se anticipen a situaciones desfavorables. Su edad y antecedentes cardíacos previos dificultan la predicción del resultado. Eduardo percibió cómo la mano de Luisa buscaba la suya. Un sencillo acto de apoyo que cobraba gran importancia en aquella situación. Aunque Alberto había sido involuntariamente cómplice, continuaba siendo el abuelo de Sofía, el hombre que había querido a Elena de una forma particular. Al sorprender a Eduardo, Luisa preguntó si podía verlo. El doctor asintió y dijo: aguarde un instante. Se encuentra en un estado de semiconsciencia. Eduardo presenció el momento en que Luisa ingresaba a la habitación sin compañía. A través del vidrio, observó cómo se aproximaba a la cama y cogía la mano de Alberto. Al abrir los ojos, el anciano mostró en su rostro la sorpresa al ver a Elena, según pudo observar Eduardo. Junto a él se encontraba Luisa. Observó cómo las palabras se formaban en los labios de Alberto. Te pido disculpas. En ese instante, Eduardo comprendió que Luisa era realmente parte de su familia, demostrando su fortaleza y compasión. No fue la conexión sanguínea con Elena lo que importaba, sino el corazón que latía con igual generosidad. En la sede de la Policía Federal en Sao Paulo, la sala de interrogatorios se caracterizaba por su sobriedad. Las paredes lucían un tono grisáceo, una mesa de metal fijada al suelo y cámaras de seguridad en todos los rincones. En este escenario, Marcelo Santos lucía diminuto, con los hombros caídos y la atención concentrada en sus manos sujetas con esposas. Ante él, el detective Gómez revisaba el documento que había firmado. Confirmó si la señora Regina Montenegro le había entregado una suma de $1,500,000 para alterar los frenos del coche de Elena Méndez. ¿Es eso correcto? Marcelo asintió con calma. Aunque lo sabía, jamás imaginé que llegaría a fallecer. Me aseguraron que solo sería una situación alarmante, un incidente menor para generarle miedo. En la sala adyacente, Eduardo, Luisa y Danilo miraban la entrevista a través de un vidrio unidireccional. Está faltando a la verdad, susurró Eduardo. Los frenos quedaron totalmente inservibles. Era imposible que fuera simplemente un susto. Danilo planteó si Regina dio instrucciones precisas para su asesinato o si fue una decisión autónoma de Marcelo. Luisa, con voz temblorosa de furia contenida, cuestionó la relevancia de esa información ante la muerte de su hermana. Mi sobrina se crió sin su madre, y conviví durante 2 años con el individuo que contribuyó a esa situación. Dentro de la sala de cuestionamientos, el detective Gómez interrogaba a Marcelo acerca de cómo había conocido a la señora Montenegro. Marcelo acarició su rostro fatigado con una mano. Se presentó en el taller donde yo me desempeñaba laboralmente. Hizo una pregunta dirigida exclusivamente hacia mi persona. Expresó la necesidad de contar con una persona que posea mis capacidades para desempeñar una labor reservada y con una remuneración atractiva. ¿Cómo se enteró de sus destrezas? Desconozco, imagino que hizo algunas preguntas. Mi fama era la de solucionar problemas que a otros les resultaban imposibles y la de guardar secretos con discreción. Sobre la mesa, el investigador puso una imagen. Al salir de su anterior piso, Luisa fue captada claramente a través de un teleobjetivo. ¿Qué es esto? ¿La señora Montenegro también estuvo involucrada en esa decisión? Marcelo desvió la vista, claramente sintiéndose inquieto. Tras el incidente, me encargó de cuidar a Luisa, acercarme a ella y informar si alguien la buscaba preguntando por Elena o los Montenegro. ¿Cuál fue la razón que lo llevó a aceptar ser la pareja de la dama a la que vigilaba secretamente? No le resultó demasiado. Marcelo demostró una emoción auténtica por vez inicial. ¡Qué pena! Al principio era simplemente una labor,
pero más adelante tuve la oportunidad de conocerla de manera auténtica. Fue entonces cuando mi corazón se rindió ante su encanto. Dirigió su mirada al espejo, como si intuyera que Luisa lo estaba mirando. No era una actuación. Luisa se apartó de la ventana, sin poder continuar escuchando. Eduardo intentó acompañarla, pero ella hizo un gesto con la mano indicando que necesitaba estar sola. Mientras tanto, en el centro médico Albert Einstein, Regina Montenegro era visitada por 2 oficiales federales. Mientras se encontraba sentada en la cama, perfectamente arreglada a pesar de su presunta recuperación de un intento de quitarse la vida, examinaba papeles que su ayudante le había entregado. Le comunicamos, señora Montenegro, que está siendo investigada por el asesinato de Elena Méndez Montenegro y por conspirar para cometer un homicidio. Regina apenas alzó la vista de los documentos que tenía delante. Mis representantes legales ya vienen en camino. Permaneceré en silencio hasta su llegada. Además, el agente continuó sin inmutarse, mencionando que contamos con una solicitud para revisar tanto sus archivos financieros individuales como los de su empresa, y otra para inspeccionar su domicilio. Esto llamó su interés. Regina Montenegro mostró preocupación genuina por primera vez. ¡Qué absurdo es eso! No hallarán nada ya que no existe nada por descubrir. Según lo informado por el agente secundario, Marcelo Santos ha presentado pruebas contundentes, como registros de sus diálogos, y su cónyuge, Alberto Montenegro, está dispuesto a declarar en su contra. Regina se quedó sin color en el rostro. Alberto se encuentra en un estado de confusión, ya que ha experimentado recientemente un infarto. El testimonio de un hombre en esa situación no será admitido por ningún tribunal. El agente explicó que su testimonio fue registrado bajo juramento ante un juez antes de su ataque al corazón, sugiriendo que tal vez había anticipado esa posibilidad. Regina Montenegro se vio en una situación inédita al no poder articular ni una sola palabra. En la sala de espera del centro médico, Eduardo se topó con Luisa, quien estaba sentada sin compañía, observando a través de la ventana la ciudad que se desplegaba bajo la constante lluvia. «¿Cuál es tu estado?», preguntó al sentarse a su lado. «No tengo certeza», contestó sinceramente. «Todo esto resulta abrumador. En ocasiones tengo la sensación de que estoy experimentando la existencia de alguien más. Entiendo a lo que te refieres». Guardaron silencio durante un instante, mientras la lluvia golpeaba los ventanales y generaba una intimidad peculiar. Luisa, al final, quiso saber sobre el estado de Alberto. Los especialistas aseguran que logrará salir adelante, aunque lamentablemente ha quedado con secuelas permanentes. Es probable que requiera atención continua a partir de este momento. Luisa asintió con gesto reflexivo y añadió, ¿te das cuenta? Al verlo en la cama del hospital en un estado tan frágil, no pude sentir rencor hacia él. Sería conveniente. Una parte de mí siente la necesidad de detestarlo por dejarme atrás, por haber optado por Elena en lugar de por mí. Sin embargo, es la conexión final que mantienes con tus raíces, añadió Eduardo. Comprendo. Luisa agregó que Sofía solo tendrá un abuelo. Si la justicia prevalece, Regina terminará en la cárcel. La mención de Sofía hizo que Eduardo esbozara una leve sonrisa. Se encuentra en compañía de doña Conceizao. Informé a esa persona que estabas colaborando en la solución de un asunto de gran relevancia relacionado con su madre. Expresó su satisfacción por la admirable actitud de su tía Luisa. Lágrimas empezaron a brotar en los ojos de Luisa. En medio de todo este caos, la niña aceptando fue el apoyo fundamental que requería. El móvil de Eduardo comenzó a sonar. Se trataba de Danilo. Después de intercambiar unas palabras breves, comunicó que habían descubierto algo en la residencia de los Montenegro. Un escondite oculto en la sala de trabajo de Regina. Dentro había papeles acerca de la madre biológica de las gemelas. Luisa se inclinó repentinamente, mostrando interés. ¿Nuestra mamá?, preguntó con atención. ¿Estará viva? No tengo esa información. Según Danilo, los papeles señalan que se trataba de una migrante de Colombia conocida como Isabel Restrepo. Desempeñaba labores domésticas para una familia conocida de los Montenegro. Luisa repitió con gusto el nombre de Isabel.
Eduardo observó detenidamente a su madre mientras asimilaba esta nueva noticia sobre su nombre. Isabel. Cada vez que se descubría algo nuevo, era tanto un obsequio como una cicatriz para Luisa. El saber que tanto anhelaba, aunque ensombrecido por la desgracia de lo que había extraviado. Aún hay algo más, añadió Eduardo. Regina guardaba un expediente detallado acerca de ti. Durante años, ha estado observándote. No únicamente por medio de Marcelo. Desde que tenías 15 años, tenía pleno conocimiento de tu identidad y ubicación. Luisa se tapó la boca con una de sus manos y preguntó por qué no actuó. Danilo pensaba que representaba una amenaza. Cree que te tenía como una garantía. Si en algún momento tuviera que tener otra hija para mostrar a todos, para cumplir con las expectativas, añadió Luisa con tristeza. Un repuesto ideal para su familia ficticia ideal. Los límites de la crueldad meticulosa de Regina parecían inexistentes. Había dividido a las hermanas, había dado la orden de matar a una de ellas y había mantenido a la otra en reserva, como un recurso a utilizar en caso de necesidad. Luisa, abrumada por todo lo revelado, preguntó, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Eduardo agarró su mano, una acción que se había convertido en algo habitual entre ellos en los últimos días. En este momento, estamos en la búsqueda de equidad, tanto para Elena como para ti y Sofía, mientras intentamos edificar algo positivo a partir de esta situación tan terrible. Durante la conversación, ambos ignoraron la presencia de la persona que los espiaba desde el final del pasillo. Alberto Montenegro, quien estaba en una silla de ruedas siendo acompañado por una enfermera. Tenía entre sus manos un sobre antiguo y deteriorado, reflejando en su mirada la firmeza de alguien consciente de que el tiempo para enmendar los errores de toda una existencia es limitado. El día en que Regina Montenegro escuchó su veredicto, el juzgado federal estaba lleno de gente. Reporteros, personas interesadas y diversos integrantes de la alta sociedad financiera de San Paulo se agolpaban en los asientos, deseosos de ser testigos de la caída de una de las mujeres más influyentes de la nación. Regina se mantenía imperturbable en el estrado de los señalados, con su porte recto y su semblante mostrando una expresión de dignidad fingida. Con 67 años, era consciente de que la condena de 3 décadas por asesinato premeditado seguramente implicaba que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Desde la primera fila, Eduardo y Luisa miraban atentamente. Se había acordado que Sofía, que ya casi cumplía 9 años, era considerada muy pequeña para presenciar esa situación, aunque tenía una ligera noción de que la abuela malvada había estado involucrada en el accidente de su madre. Luisa susurró que la justicia no trae de vuelta a los fallecidos, mientras veía a Regina ser acompañada fuera de la sala. Sin embargo, ahora no tendrá la capacidad de lastimar a otras personas. Marcelo Santos logró obtener una condena menor de 10 años gracias a su colaboración, lo que le permitió evitar ser acusado de asesinato en primer grado. En el transcurso del juicio, observaba constantemente a Luisa, esperando encontrar algún indicio de clemencia en su mirada. Ella se había mantenido con la mirada fija hacia adelante, sin querer concederle ese placer siquiera. Al abandonar el tribunal, se vieron rodeados de cámaras disparando y reporteros haciendo preguntas. Mientras avanzaban hacia el vehículo que los aguardaba, Eduardo rodeó a Luisa con su brazo para protegerla. ¿Cuál es su sensación al saber que la responsable del fallecimiento de su hermana finalmente enfrentará las consecuencias? Un periodista lanzó un grito. ¿Puede confirmarse que Marcelo Santos fue su pareja sentimental? Otro individuo formuló una pregunta. ¿Tienen pensado hacer valer su derecho sobre la herencia de los Montenegro? La pregunta final provocó que Luisa se detuviera repentinamente. Contestó con determinación que no deseaban recibir esos fondos. La sangre de mi hermana ha dejado manchas en esto. Al subirse al vehículo, Luisa soltó un suspiro prolongado. ¿Piensas que llegará el momento en que cesen de perseguirnos? Eduardo contestó mencionando que, con el tiempo, descubrirían algo que les resultaría más cautivador. Sin embargo, en este momento, somos el acontecimiento más destacado del año. La desaparecida heredera, el adinerado viudo, la mujer que lidera la familia con un oscuro secreto, tiene todos los ingredientes de un culebrón de bajo presupuesto. Salvo que sea nuestra existencia.
En el trayecto hacia la clínica de recuperación donde Alberto vivía actualmente, nadie dijo una palabra. Tras su segundo episodio cardíaco, presentaba parálisis parcial en el costado izquierdo y dificultades en el habla. Los doctores no contaban con que pudiera recuperar la movilidad sin asistencia. Hallaron al hombre mayor en el patio de la clínica, descansando en su silla de ruedas debajo de un árbol de jacarandá. Aunque estaba en su situación, había decidido vestirse de manera elegante para darles la bienvenida. Una camisa blanca impecable, pantalones formales y hasta una corbata. El nombre de la protagonista es Luisa. Con una voz ronca pero firme, saludó: Eduardo. ¿Ha finalizado ya? Eduardo asintió con la cabeza. Regina cumplió 3 décadas, mientras que Marcelo alcanzó la década de los 10. Alberto asintió con calma, sin revelar asombro ni pesar. Mostró una carpeta que tenía en su regazo y anunció: «Les tengo algo. Por favor, procedan a la firma de estos documentos». Eduardo agarró la carpeta y revisó los papeles con sorpresa cada vez mayor. Comunicó que iba a transferir la totalidad del control de Montenegro Holdings a un fideicomiso. La razón de esto es: Alberto explicó que era para Sofía y para cualquier descendiente que Luisa pudiera tener en el futuro. Aunque el dinero no tiene el poder de devolver a Elena, sí puede garantizar la estabilidad económica de las generaciones venideras. Un gesto de preocupación apareció en el rostro de Luisa. Le he comunicado a Alberto mi negativa a recibir dicha cantidad de dinero. El anciano respondió con una firmeza inesperada: «Esto no es para ti. Es la única manera en la que puedo enmendar mis equivocaciones. Quisiera que me concedieras este favor». Luisa buscó la orientación de Eduardo con la mirada. Inclinó levemente los hombros, dejando que ella tomara la decisión. Al final, Luisa expresó que solo si se cumplía una condición. Una porción significativa se destinará a una organización benéfica que apoya a niños adoptados en la búsqueda de sus familias de origen. Alberto asintió con una leve sonrisa surgiendo en un lado de su rostro, el cual seguía bajo su control. «El trabajo está completado. Por favor, echa un vistazo a la página 7. Ya se había creado el fondo a nombre de la Fundación Elena Oliveira, con una cantidad inicial de 20 millones de reales. Lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Luisa. Aunque todo lo ocurrido, este gesto de redención tenía un valor que superaba lo que podía transmitir verbalmente. Con agradecimiento, susurró mientras sujetaba la mano temblorosa de Alberto. En la residencia de Eduardo, se llevó a cabo una íntima cena en compañía de doña Conceizao y Sofía. La pequeña permanecía sorprendentemente tranquila, reflexionando a su modo sobre todo lo ocurrido en los meses anteriores. Al momento en que doña Conceizao estaba sirviendo el postre, la pregunta surgió: ¿es posible que la abuela Regina permanezca en prisión para siempre? Antes de contestar, Eduardo y Luisa se miraron brevemente. «Es poco probable que así sea, Alteza. ¿Es cierto que fue ella la responsable de que el coche de mamá se averiara?» Un incómodo silencio se apoderó de la mesa. Se esforzaron por resguardar a Sofía de los aspectos más desagradables, aunque resultaba complicado mantenerla ajena a todo, sobre todo con la amplia difusión en los medios del proceso judicial. Luisa asintió con ternura. «El acto de tu abuela fue muy negativo, pero en la actualidad no representa una amenaza para nadie». Sofía asintió, procesando los datos recibidos. Inquirió a Luisa si ahora sería su madre. La interrogante sorprendió a todos con la pureza de su inocencia y su sencillez directa. Luisa tomó la manita de la niña y le dijo: «No, Sofía. Soy la hermana de tu madre / padre. Siempre tendrás a tu madre contigo, incluso si ya no está presente físicamente. Sin embargo, tu aspecto es similar al de ella, y me amas de la misma manera que ella lo hace. Luisa ratificó su gran amor por ti. Sin embargo, no puedo ocupar el lugar de tu madre. Es imposible para cualquier persona. Puedo relatar anécdotas sobre ella, asistirte en evocarla y acompañarte en todo momento que lo requieras». La respuesta pareció satisfacer a Sofía. Volvió a disfrutar de su postre con un entusiasmo renovado, dejando momentáneamente de lado el mundo de los mayores. Después,
Sofía ya se encontraba en la cama cuando Eduardo y Luisa decidieron disfrutar de unas copas de vino en la terraza. Eduardo expresó lo maravilloso que ha sido con ella. Resulta sencillo. Es una niña increíble. Entre ellos se produjo un silencio agradable. En los meses recientes, habían construido un vínculo complicado de describir. Más allá de ser simplemente amigos, están conectados por la desgracia y el hallazgo, aunque son precavidos de no sobrepasar ciertos límites. ¿Cuál es tu próximo paso? Eduardo formuló la pregunta al final. ¿Regresarás a tu piso? Luisa reflexionó sobre la interrogante. La transformación que experimentó en su vida era tan radical que le resultaba complicado visualizar regresar a su rutina anterior. Expresó su opinión diciendo que era momento de avanzar. Finalmente puedo convertir en realidad mi anhelado sueño de abrir mi propio restaurante. Qué bueno saber que estás feliz. Un nuevo momento de silencio, más denso en su contenido. Luisa inició la conversación con Eduardo seleccionando con atención cada una de sus expresiones. ¿Qué es lo que existe entre nosotros? Él interrumpió con suavidad, afirmando su conocimiento. La situación es un tanto difícil. Observo tu persona y percibo a alguien que sintió un amor sincero por mi hermana. Alguien que aún siente amor por ella. Cuando te observo, percibo a quien ha traído un destello de alegría a nuestro día a día. Sin embargo, logro observar su cara y sus movimientos. Luisa asintió, demostrando su total comprensión. Siempre habría una presencia constante de Elena en cualquier vínculo que compartamos. Eduardo comentó que Sofía se sentiría más confundida. La determinación estaba tomada, sin requerir ser expresada abiertamente. La conexión sería de carácter familiar, no amoroso. Relación familiar entre una tía y su sobrina. Hermanos políticos. Una familia unida por el sufrimiento y el cariño, aunque no de la forma que tal vez hubiera sido en diferentes circunstancias. Luisa aseguró que siempre estaría presente. Destinado a ti y a Sofía. Eduardo agarró su mano, una acción que ya era común entre los dos. Estoy al tanto. Siempre estaremos aquí para apoyarte. En aquel instante, dos corazones afligidos hallaron una serenidad inesperada bajo el cielo estrellado de San Paulo. Aunque no fue un desenlace ideal, resultó auténtico. De momento, eso era todo lo necesario. En una noche de verano en San Paulo, las cálidas luces del restaurante Duas Estrelas iluminaban el ambiente. En un edificio recién restaurado en el distrito de Vila Madalena, se había transformado en uno de los sitios más populares de la ciudad en tan solo 2 años. Ataviada con su impecable atuendo de chef, Luisa Oliveira salió de entre fogones para dar la bienvenida a los comensales distinguidos que ocupaban la mesa en el rincón. Eduardo, que ahora tiene 45 años, acompañaba a Sofía, recién cumplidos sus 11 años, luciendo un vestido seleccionado por ella misma para la ocasión. Sofía se puso de pie y abrazó a su tía Luisa, expresando lo deliciosos que estuvieron los ravioles. Luisa expresó su felicidad al escuchar que habían sido de tu agrado, chef en formación, mientras correspondía al abrazo. Durante los fines de semana, Sofía dedicaba largos ratos en la cocina del restaurante, adquiriendo conocimientos culinarios de la mano de su tía. Elogió Eduardo, alzando su copa de vino, por el reconocimiento de la estrella Michelin. Elena se sentiría muy satisfecha. El aroma penetrante que solía acompañar la mención de Elena se había desvanecido. Con el paso de los años, habían logrado rendir homenaje a su recuerdo sin permitir que la tristeza controlara sus vidas. Luisa comunicó que guardaba una sorpresa para más tarde. Sin embargo, antes que nada, el delicioso postre único que Sofía colaboró en elaborar la semana anterior. Al volver a la cocina, Luisa fue observada por Eduardo, quien se sorprendió al ver cómo el tiempo avanzaba al ver a su hija. A diario, su semejanza con Elena era más evidente, no obstante, poseía un brillo singular, una combinación ideal de ambas figuras parentales y la influencia positiva de Luisa en su día a día. Al concluir la jornada en el restaurante, los tres se dirigieron a la terraza, donde Luisa había organizado una íntima fiesta con velas, una botella de champán para los mayores y sidra sin alcohol para Sofía. Luisa, mientras vertía las bebidas,
Consultó a los presentes sobre la fecha actual. De inmediato, Sofía mencionó el aniversario de nuestro encuentro, recordando el momento en el restaurante cuando le dijo a la otra persona que se parecía a su madre. Luisa esbozó una sonrisa y dijo: «Así es, eres toda una genio». Desde ese momento, han transcurrido 5 años. Elevó su copa a Eduardo. Por aquellos encuentros fortuitos que transforman nuestra existencia. Luisa agregó que agradecían por la familia que habían formado y por Elena, quien de cierta forma los había reunido a todos. Con tan solo las palabras «para mamá», Sofía alzó su copa de sidra. Durante la celebración, se llevó a cabo el brindis bajo un cielo estrellado, el cual sirvió de inspiración para el nombre del restaurante, 2 estrellas, en honor a cada una de las hermanas. En el centro penitenciario de régimen semiabierto donde estaba cumpliendo su condena, Regina Montenegro apenas contaba con visitas, mayormente de sus letrados. A los 70 años, su estado de salud iba empeorando poco a poco, perdiendo por completo el dominio de su fortuna. En el centro de recuperación, Alberto Montenegro contaba con la presencia constante de Luisa y Sofía. Gracias a un tratamiento intensivo, logró recuperar cierta capacidad de movimiento y comunicación. La relación que tenía con Luisa, al principio llena de incomodidad, evolucionó hacia una conexión auténtica fundamentada en el perdón y la voluntad compartida de generar algo constructivo a partir de la tragedia. Marcelo Santos se encontraba cumpliendo su condena en una cárcel federal. Cada año, en la fecha en que Elena falleció, solía enviarle una carta de disculpa a Luisa. Ella conservaba las cartas sin contestar, como un recordatorio de que las decisiones más graves acarrean repercusiones que van más allá de lo que se puede prever. Luisa había empleado una porción del fideicomiso de Montenegro para respaldar investigaciones que permitieran la reunión de familias que estaban separadas. Gracias a su labor, había averiguado que su madre biológica, Isabel Restrepo, había fallecido hace años en Colombia, pero contaba con medios hermanos aún con vida que ahora eran parte de su amplia familia. Eduardo continuaba al mando de su negocio de bienes raíces, aunque había modificado su rutina para disfrutar de más momentos junto a Sofía. La ausencia que Elena dejó nunca se borraría del todo. Sin embargo, había logrado edificar una nueva existencia en torno a ese hueco. A pesar del paso del tiempo, Doña Concepción continuaba siendo la figura central en la casa Méndez, desempeñando un papel más cercano al de una abuela de honor que al de una trabajadora. Y en cuanto a Sofía, Sofía estaba en plena floración. Aquella pequeña que en el pasado indicó a una camarera y transformó el rumbo de múltiples destinos, ahora se desarrollaba en un ambiente lleno de cariño, con el recuerdo latente de su madre reflejado en la mirada de su tía, y con un padre que al fin había recuperado la capacidad de sonreír. En medio de la fiesta en la terraza, Eduardo contemplaba a Luisa y Sofía compartiendo risas. La similitud entre la tía y la sobrina era evidente, aunque ya no causaba sufrimiento. Por el contrario, percibía en esa similitud una suerte de conexión, una garantía de que parte de Elena perduraría a través de esos 2 individuos a los que tanto quería. Luisa preguntó qué opinaba, al darse cuenta de su mirada reflexiva. En ocasiones, creo que los desenlaces más dolorosos pueden abrir la puerta a nuevos comienzos inesperados. Luisa esbozó una sonrisa, mostrando su total comprensión. Pensó que aquello no era el típico final feliz de los cuentos de hadas. Según Eduardo, no hay duda de que es preferible, ya que refleja la realidad. Bajo el cielo estrellado de Sao Paulo, una familia unida por el sufrimiento, la ausencia y la recuperación, festejaba el simple hecho de estar reunida. No era impecable. Presentaba numerosas marcas en la piel, recuerdos agridulces y vacíos imposibles de colmar. Sin embargo, pertenecía a él, y en ese instante, eso resultaba completamente satisfactorio. Amigos, ¿qué les ha parecido esta historia tan impactante acerca de un magnate, una camarera que era idéntica a su difunta esposa, y todos los misterios oscuros que salieron a la luz? Si la trama les cautivó tanto como a mí, les animo a darle me gusta, comentar sobre los aspectos que más les impactaron de este relato sobre una familia, secretos y redención, y a compartir este vídeo con sus seres queridos que disfrutan de narrativas cargadas de sorpresas inesperadas. Si desean continuar explorando más relatos cautivadores como este, donde el destino,
La familia y los misterios se entrelazan de forma sorprendente. Les animamos a suscribirse a nuestro canal. Nos gustaría conocer la procedencia de nuestros espectadores en el día de hoy. ¿Se encuentran en México, Argentina, Colombia, España o en algún otro lugar del mundo hispanohablante? Comparta con nosotros en la sección de comentarios.